por ahora no ha amenazado. Pero el Polisario es un frente, tiene armas. Las voces saharauis han desaparecido de grandes medios de comunicación y ya no es algo que le interese. Nosotros contamos en este momento con Taleb Asilem, que es activista saharaui. Muy buenos días. Hola, buenos días. Creo que nos estaba escuchando aquí el debate, la tertulia en la mesa. Nos gustaría conocer bueno, la posición como pueblo, cómo se sienten por dos lados. Primero, respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo con Marruecos, con el trato con Marruecos, y segundo, el trato con España, con el gobierno español. Repetimos, no el pueblo español, sino el Ejecutivo español con lo que ha hecho recientemente. Bueno, antes de contar, primero muchas gracias por tenerme aquí y por hacer lo que no hizo Pedro Sánchez, que es básicamente darle voz a los saharauis y hablar por ellos. Y en segundo lugar, y antes de contestar a su pregunta de una forma muy breve, me gustaría hacer una aclaración, que es una afirmación que acaba de hacer una periodista en vuestro plato y que el otro día también creo que algún parlamentario de Ciudadanos hizo, y es afirmar que el Frente Polisario, y es una afirmación de extrema gravedad, es una banda, entre comillas, terrorista. El Frente Polisario es un movimiento de liberación reconocido por las Naciones Unidas, reconocido por la Unión Africana, con toda la legitimidad y representa al pueblo saharaui, por lo cual esto podría ser perfectamente juzgado y estas personas podrían ser denunciadas perfectamente por la representación del Frente Polisario, ya que es una acusación completamente falsa. Volviendo a su pregunta, bueno, a nosotros, he estado escuchando el debate, nos ha sorprendido tanto como a ustedes, porque la decisión de Sánchez no solo atenta contra el derecho del pueblo saharaui o contra su voluntad o contra su lucha, que lleva más de 47 años luchando por eso, por la autodeterminación y la descolonización del Sáhara Occidental, sino, como llevo diciendo desde que se tomó esta decisión, atenta también contra el pueblo español, ya que se pone en contraposición a Argelia, y se sabe que Argelia es el principal, o hasta ahora era el principal proveedor de gas de España, por lo cual cuando te estás poniendo en una contraposición a Argelia, apoyando a Marruecos y poniendo en riesgo el gas que se consume en la mitad de hogares de este país, porque Argelia ha llegado a suministrar hasta el 50% de gas a este país, me parece una decisión muy peligrosa y, por supuesto, inexplicable. Abro mesa y luego seguimos comentando. Le quiere comentar Carmen. Bueno, en primer lugar, efectivamente, como organización no es una organización terrorista, con lo cual le pido disculpas, aunque sí puede tener elementos, llámelo como quiera. En cuanto a lo que ha dicho de la ONU, es algo que me llama muchísimo la atención porque, efectivamente, Sánchez se ha saltado también a la ONU, que en España y en Europa es como una de las vacas sagradas, ¿no? Y entonces es bastante sorprendente qué explicación tiene que también vaya en contra de los mandatos de la ONU. Sí, a ver, no es solo contra la ONU. Tenemos que decir que con esta decisión España se ha salido completamente del camino de la legalidad. Hace pocos meses, en el pasado septiembre, veíamos como una sentencia del Alto Tribunal de Justicia Europeo ratificaba que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos y que era un territorio pendiente de descolonizar, y que esa descolonización se debía hacer a través de las Naciones Unidas y que Marruecos no tenía ninguna soberanía sobre esos territorios, por lo cual los acuerdos económicos de la Unión Europea con Marruecos debían limitarse al territorio y al mar también de Marruecos. Y esto en septiembre pasado, es decir, el Alto Tribunal Europeo lo estaba ratificando, el Alto Tribunal de la Haya lo ratificó en su momento, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en más de 60 resoluciones llevan diciendo que se trata de una descolonización pendiente a través de un referéndum donde el pueblo saharaui pueda elegir su futuro. Por lo cual, cuando Sánchez toma esta decisión, lo realmente grave es que se está saliendo completamente de la legalidad internacional y está contradiciendo las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Alto Tribunal de la Haya, la Unión Africana y la voluntad del pueblo saharaui. Y además está abdicando de la responsabilidad que tiene como potencia descolonizadora, que la tiene España. O sea, hace caso omiso de su responsabilidad. Es que, de hecho, a día de hoy todavía somos potencia colonial oficialmente ante la ONU, porque nadie firmó el papel cuando nos marchamos de decir ante la ONU, oiga, que no lo somos nosotros, ¿no? La pues a día de hoy nos siguen responsabilidad llamando es nuestra. por eso. Es así. Eso es.
Y lo que se ha hecho, aquí tenemos que volver a ese momento, al 75. ¿Cómo ha justificado España legalmente, entre comillas, la salida del Sáhara Occidental? Bueno, se ha firmado el 14 de noviembre del 75 lo que se llama Acuerdos Tripartitos de Madrid. Se firmaron en Madrid, por una parte, el gobierno español de aquel entonces y por otra parte, Mauritania y Marruecos, que los dos reclamaban el país. Lo que se firmó en esos acuerdos básicamente era que España, entre comillas, cedía el territorio, la parte norte a Marruecos y la parte sur a Mauritania. Hasta como si de una tarta se tratase, se firmaron los acuerdos y de ese modo España justificó su salida del Sáhara Occidental. Pues poco después las Naciones Unidas declararon completamente nulo ese acuerdo, ya que no contempla la voluntad del pueblo que vive en ese territorio y se estaba entregando, por lo cual hasta el momento las Naciones Unidas consideran que el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español y, como bien habéis mencionado antes, no solo fue una colonia, sino que fue una provincia. A mí ayer estoy recibiendo muchos mensajes de cariño estos días, pero ayer me llamó la atención porque me escribió una señora que se llama Esperanza y me dijo: oye, yo soy española, pero yo nací en el Sáhara, y en el Sáhara cuando era español, en Cisneros, y en mi DNI pone Sáhara español, por lo cual esto es una prueba clara de que, aunque no se hable mucho de este asunto, el Sáhara Occidental legalmente sigue siendo territorio español. Y el año pasado veíamos como Ábalos, en una entrevista televisiva que está publicada y hemos publicado en redes sociales, aseguraba que hasta el momento internacionalmente todos los países para sobrevolar el Sáhara Occidental o para ir por el mar del Sáhara Occidental no pedían permiso a Marruecos ni al Frente Polisario, se lo pedían a España porque internacionalmente se sigue considerando territorio español. Gonzalo. Sí, Taleb, diferenciábamos antes en mesa, no sé si lo escuchó, si esto era una traición de España o era una traición ni siquiera del gobierno, sino casi una traición unipersonal de Pedro Sánchez. Lo hablábamos en mesa y yo creo que también está de alguna manera en la conversación pública española. ¿Ustedes los saharauis entran tanto en matices como entramos nosotros? ¿Diferencian que es una traición unipersonal de Pedro Sánchez o no entran en estos matices y piensan que es una traición de España? Mire, yo le voy a decir una cosa, y esto a título personal. Yo creo que desde la izquierda de este país se ha instrumentalizado mucho lo que es la cuestión del Sáhara Occidental. Siempre, y desde los tiempos de Felipe González, que viajó a los campamentos de refugiados saharauis cuando estaba en campaña electoral y prometió estar con nosotros hasta la victoria final, pasando por el gobierno de Zapatero, que hizo lo mismo en campaña electoral, pues se reunió con las autoridades del Frente Polisario y luego fue el único presidente que regaló, no solo vendió, regaló armas a Marruecos que fueron utilizadas contra el pueblo saharaui. La traición de Felipe González también fue muy sonada, ¿no? Y luego lo hemos visto como disfrutaba de un palacio en Tánger. Bueno, para resumir, nosotros yo creo que es una decisión tomada, como bien habéis mencionado, por el presidente Sánchez y por un círculo cerrado de personas dentro del gobierno, y puede que alguna también fuera alguna autoridad del Partido Socialista. No se ha informado a ningún partido político, ni se ha informado a la oposición y tampoco se ha informado al socio de gobierno. Pero yo creo que es una decisión de gobierno, que cuando tú no estás de acuerdo con una decisión, y aquí hablo de todos los partidos y también hablo del partido socio de gobierno, no puedes solo mostrar tu descontento a través de un tuit o decir, bueno, es que esta gente la ONU le reconoce lo que es su derecho y tal y demás. Si siempre has mostrado un discurso muy solidario con la causa del pueblo saharaui y has prometido defender la causa del pueblo saharaui, yo creo que se debe defender hasta las últimas consecuencias, porque aquí debo de remarcar de una forma muy resumida que la decisión de Sánchez es una piedra en el camino de la lucha de miles de personas que están viviendo, o sea, una situación dramática en campos de refugiados, viviendo bajo la ocupación marroquí, sufriendo violaciones de derechos humanos, por lo cual estamos hablando de una situación realmente dramática, por lo cual un tuit, un discurso, unas palabras ante la prensa rechazando esta decisión, yo creo que no son efectivos, por lo cual yo considero que sí, que es una decisión de todo el gobierno, porque cuando un gobierno toma una decisión de alinearse con la fuerza ocupante y tú formas parte de ese gobierno, es una decisión del gobierno. Taleb, ¿qué tal? Soy Alberto Prieto. Te quería comentar, acabas de hacer un matiz importante, en mi opinión, y es la instrumentalización por parte de la izquierda en España en los últimos 45 años respecto de la causa saharaui, tanto de Felipe González en su momento como de José Luis Rodríguez Zapatero y después del gobierno actual de Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero fue precisamente el primer presidente del gobierno español que abrió la puerta a la solución
por la que hoy apuesta claramente el gobierno de Sánchez, y es al plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos. Te quería pedir, por favor, que nos explicaras a la mesa y a los televidentes qué supondría o cómo asumís vosotros que podría ser esa solución, si es que alguna vez, bueno, solución, esa posibilidad, si es que alguna vez acabara por imponerse, ya que, y perdona por plantearlo así, tanto el gobierno de España, hablando de Realpolitik en esta situación, como quien le ha indicado el camino, que es el gobierno de Estados Unidos, primero por la vía de los hechos consumados de Trump justo antes de irse y después por la vía de yo eso no lo rectifico de Biden al llegar, parece que no va a haber más remedio de que esa sea como mínimo la primera solución sobre la mesa. ¿Cómo plantearíais los saharauis? ¿Cómo sufriríais, viviríais, disfrutaríais? Ponme tú el verbo que sea el más correcto. Vale. Bueno, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo. Y aquí no hace falta ser experto en política, tan solo hace falta, pues eso, observar un poco y tener algo de inteligencia. Que cuando se plantea un plan de autonomía, es decir, tener una autonomía dentro del Reino de Marruecos, bueno, es un planteamiento que se puede estudiar, ¿no? Y los saharauis no rechazamos esa autonomía, ¿no? De hecho, que sea una parte del referéndum donde el pueblo saharaui puede elegir si quiere ser independiente, si quiere esa autonomía o si quiere volver incluso a ser parte de España. Pero aquí quiero llamar vuestra atención sobre algo muy importante, y es que parece que nadie cae. Como os digo, no hace falta ser experto en política. En un régimen de una monarquía autoritaria donde todo el poder reside en el rey y donde autonomía no tiene ni el Parlamento marroquí, ni ningún ministro del gobierno, ni siquiera el primer ministro, y las órdenes se toman llamadas y decisiones del rey, que es donde reside todo el poder, ¿cómo es posible llegar a entender que van a dar una autonomía al pueblo saharaui donde tenga su propio parlamento y donde tenga cierto poder sobre sus territorios? Es completamente incomprensible, es completamente ilógico. Una autonomía se puede plantear en un Estado democrático, donde se pueda respetar una constitución, donde se pueda respetar los parlamentos autonómicos, los gobiernos autonómicos, pero en un Estado como Marruecos, que es una monarquía absoluta, yo creo que no se puede contemplar una autonomía, que es completamente contrario a lo que dice el gobierno español. Ni es serio, ni es creíble, ni se puede llevar a la práctica. Y volviendo, pues eso, al segundo ejemplo, aquí hay que decir que desde los años 60 las Naciones Unidas lleva diciendo en todas sus resoluciones, desde el 63 hasta la última que salió en el año 2021, que el derecho de autodeterminación es imprescindible para acabar este conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier decisión la debe de votar el pueblo saharaui. No vale que lo diga el Frente Polisario, no vale que lo diga Marruecos, no vale que lo diga España. Es el pueblo del Sáhara Occidental censado, que las Naciones Unidas tienen una misión. Aquí se habla mucho de quién va a votar, van a votar los marroquíes, los colonos que vienen al Sáhara. No, aquí hay una lista que dejó el gobierno español de aquel entonces, es una lista que tiene la misión de las Naciones Unidas para este referéndum, y bueno, simplemente se trata de que las personas que han fallecido, pues sus hijos, sus nietos voten. Está claro quién puede votar en esa lista, por lo cual yo creo que al fin y al cabo vamos a llegar a ese referéndum. Es la única solución por mucha presión internacional que se haga, y bien has mencionado que también esta decisión puede ser auspiciada por unas presiones de Naciones Unidas o Francia debido al panorama geopolítico que vamos a vivir ahora, porque se sabe que Marruecos es un aliado de Occidente, y en este nuevo panorama se busca reforzar, digamos, los aliados en esos puntos estratégicos, y Occidente busca reforzar a Marruecos, blindando quizás su ocupación al Sáhara Occidental. Pero también hemos visto mensajes por parte de China y Rusia, que hemos visto que el día siguiente, después de anunciarse esto por parte de Sánchez, desde Pekín, desde la capital de China, el ministro de Exteriores argelino aparecía con el ministro de Exteriores chino diciendo que, bueno, en contra de esa decisión política, diciendo pues eso, que se apoya el derecho de autodeterminación del Sáhara. Me parece que ahí iba un mensaje también de China de decir, cuidado, que Argelia es mi socio, y también voy a guardar mis intereses en la zona ante ese, entre comillas, expansionismo occidental que se quiere hacer a través de Marruecos, brindando la ocupación al Sáhara Occidental. Y también hace poco, en una visita, hace tan solo una semana, a Moscú, el ministro de Exteriores argelino con el ministro de Exteriores ruso anunciaron maniobras militares conjuntas en la frontera con Marruecos. Esto viene en respuesta a que a principios de marzo se realizaron maniobras militares conjuntas entre el ejército francés y el ejército marroquí. Por lo cual, volviendo un poco al panorama geopolítico, al panorama general,
a la realpolitik, como has mencionado, yo creo que la cuestión del Sáhara Occidental es tan solo una pieza dentro de un gran puzzle. Taleb, yo antes de despedirle querría recordar, como le pareció mal que en la mesa se habló de que el Frente Polisario era